Es extraño cómo la vida puede resultar tan diferente de lo que imaginaste. Comienzas con sueños grandes y pequeños y haces lo mejor que puedes para permanecer en el camino. Te dices a ti mismo que todo saldrá bien porque has hecho las cosas correctas. Elegiste al hombre correcto, la vida correcta, las decisiones correctas. Pero luego, en algún lugar del camino, las cosas comienzan a cambiar lentamente, en silencio. Y antes de que te des cuenta, estás parado en medio de una vida que no reconoces del todo. Déjame contarte cómo comenzó todo. Su nombre es James y nos conocimos cuando tenía 22 años, recién salido de la universidad y recién comenzando mi primer trabajo como enfermera en el hospital local en Austin, Texas. James era mecánico en un taller no muy lejos de mi apartamento. No estaba buscando el amor, estaba concentrado en mi nueva carrera, tratando de demostrar mi valía en un mundo difícil. Pero James tenía esta calidez a su alrededor, como si el mundo fuera un poco más suave, donde quiera que estuviera. No se esforzaba demasiado, ni actuaba como alguien que no era. Solo era James, y me enamoré de él. Esos primeros días fueron como algo sacado de una película. Sorpréndeme en el trabajo con el almuerzo, siempre recordando mi sándwich favorito, pavo con pan de centeno y pepinillos extra. Le dejaba pequeñas notas en su caja de herramientas, cosas tontas como «me hace sonreír» o «no trabajes demasiado». No podíamos quitarnos las manos de encima, aunque no estoy hablando solo de sexo. Eso también era increíble. Era la forma en que tomaba mi mano cuando caminábamos, la forma en que me quitaba el cabello de la cara cuando me besaba. Me hacía sentir vista. Nos casamos un año después. La ceremonia fue pequeña pero perfecta. Solo amigos cercanos y familia en un parque junto al lago. Recuerdo estar de pie bajo ese roble, mirándolo a los ojos, mientras hacíamos nuestros votos, sintiéndome como si hubiera ganado el premio gordo. Pensé que esto es todo, este es mi para siempre. Por un tiempo, fue todo lo que había esperado. Nos mudamos a una pequeña casa acogedora del tipo, con un columpio en el porche delantero y espacio suficiente para los niños que planeamos tener algún día. James trabajó duro haciendo largas horas en el garaje, mientras yo trabajaba el turno de noche en el hospital. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y eso se sentía como algo más que suficiente, pero la vida tiene una forma de desgastarte. ¿No es así? Las largas horas se convirtieron en semanas. Aún más largas las facturas se acumularon. Y también el estrés. James empezó a llegar a casa cansado, demasiado cansado para hablar, demasiado cansado para abrazarme como solía hacerlo. Me dije a mí misma que era solo una fase, que las cosas mejorarían una vez que nos estableciéramos en una rutina. Y por un tiempo lo creí, pero luego las grietas empezaron a aparecer. Al principio eran pequeñas cosas. Dejó de traerme el almuerzo al trabajo. Las notas que dejé en su caja de herramientas pasaron desapercibidas. Pasábamos días sin realmente hablando, simplemente cruzándonos como extraños en nuestra propia casa. Y luego estaba el dormitorio. Ahí es donde las grietas se convirtieron en cañones. James solía ser diferente, apasionado, atento. Me hacía sentir como la mujer más hermosa del mundo. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Él llegaba tarde a la cama exhausto. Y cuando lográbamos hacer el amor terminaba casi tan pronto como comenzaba, 2 minutos, a veces menos. Traté de ser comprensiva. Me dije a mí misma que él solo estaba estresado, que encontraría su camino de regreso a mí eventualmente. Pero a medida que las semanas se convertían en meses y meses después, comencé a perder la esperanza. Recuerdo la primera vez que lloré por eso. Era un martes por la noche. James se había vuelto a dormir en el sofá y yo estaba sentada en la cama mirando al techo, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en mi vida. Quería despertarlo y gritarle: ¿no me ves? ¿No te importa? Pero no lo hice. Simplemente apagué la luz y lloré hasta quedarme dormida. Eso es lo que pasa con el matrimonio. No te dicen lo solo que puedes llegar a estar. Se supone que debes estar un equipo, pero ¿qué pasa cuando uno de ustedes deja de presentarse al juego? ¿Qué pasa cuando la persona que se supone que es su todo se convierte en otra parte del fondo? Me aferré tanto como pude. Me dije a mí mismo que el amor se trataba de sacrificio sobre aguantar, incluso cuando dolía. Pero en el fondo estaba hambriento de algo más, que alguien me mirara, como James solía hacerlo, que alguien me recordara que todavía estaba vivo, todavía deseable, todavía valía algo. Y fue entonces cuando sucedió. Fue entonces cuando tomé la decisión que haría: cambiar todo. Pero no estoy lista para hablar de eso. Todavía no por ahora.
Solo quiero que sepas de dónde vengo. Quiero que entiendas que no me desperté un día y decidí traicionar a mi esposo. No fue una decisión fría y calculada, fue el resultado de años de sentirme invisible, de rogar por algo que nunca llegó. Fue la elección de una mujer que estaba desesperada por sentirse amada de nuevo. Pero el amor, como pronto aprendería, no siempre viene sin un precio. Dice en La Tentación, llega suavemente, como un susurro en el viento. Para mí llegó en la forma de un hombre llamado David. Lo conocí en el hospital donde trabajaba. No era médico ni era un paciente. Era uno de los chicos de informática que estaba allí para arreglar un problema de red en nuestro departamento. No lo habría notado en absoluto si no hubiera entablado una conversación. Mientras esperaba que su sistema se reiniciara. Parece que has tenido un largo día, dijo con una cálida sonrisa, su voz cortando el zumbido de los monitores y el suave pitido de las máquinas. Me reí más. De cortesía, qué diversión, turno largo, respondí, manteniendo mi tono neutral. Pero David no era del tipo que se rendía fácilmente. En las siguientes semanas parecía aparecer en todas partes. La cafetería, el personal salón, incluso el ascensor. Tenía esta manera de hacer que la charla trivial pareciera fácil, como si realmente le importara lo que tenías que decir. Al principio no pensé nada al respecto, un poco de coqueteo inofensivo. Me dije a mí mismo nada más, pero no era inofensivo. No, para mí comenzó con pequeñas cosas. David me traía café durante mi descansos, siempre recordando cómo me gustaba negro con solo un toque de crema. Me preguntaba sobre mi día, me escuchaba desahogarme sobre el trabajo y de alguna manera siempre lograba hacerme reír incluso cuando no tenía ganas de sonreír. Me hacía sentir visto de una manera que no me había sentido en años y eso me asustó. Traté de retroceder para poner algo de distancia entre nosotros. Dejé de sentarme en la cafetería durante mis descansos y comencé a comer en mi auto. Evité el salón del personal y tomé las escaleras en lugar del ascensor. Pero no importa cuánto lo intenté, David siempre encontró una manera de pasar mis defensas. «Me estás evitando», dijo un día acorralándome en el pasillo, después de que pasé apresuradamente junto a él por tercera vez esa semana. ¿Hice algo mal? Sacudí la cabeza evitando su mirada. «No eres tú. Solo necesito algo de espacio. Eso es todo». «Pero, David, no es así. Mira, no sé qué está pasando, pero si me he excedido, lo siento. Solo me gusta hablar contigo. Eso es todo». Quería creerle. Quería creer que podríamos ser solo amigos, que la conexión que sentí con él no tenía por qué significar nada más. Pero en el fondo, sabía la verdad, ya estaba demasiado involucrada. La primera vez que pasó fue casi un accidente. Al menos, eso fue lo que me dije a mí misma. Los dos estábamos trabajando hasta tarde y el hospital estaba tranquilo. El tipo de silencio que se siente casi inquietante. Estaba sentada en el salón revisando algunos papeles. Cuando David entró, no dijo nada al principio. Solo agarró una botella de agua del refrigerador y se sentó frente a mí. «Pareces cansada», dijo con voz suave. Yo asentí sin confiar en mí misma para hablar por un tiempo. Simplemente nos sentamos allí en silencio y luego de la nada, él se acercó a través de la mesa y tomó mi mano en la suya. Debería haberme alejado. Debería haber dicho algo. Cualquier cosa para detener lo que estaba sucediendo. Pero no lo hice. Simplemente me senté allí, dejando que su calor se filtrara en mí, sintiendo un vacío que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba allí. «No tiene por qué significar nada», dijo como si leyera mi mente. A veces la gente solo necesita a alguien en quien apoyarse. Pero significaba algo. Significaba todo. En ese momento todo cambió. Empecé a buscar excusas para quedarme hasta tarde en el trabajo para pasar más tiempo con David. Nos escabullíamos durante los descansos, robando momentos que parecían tesoros robados. Era emocionante y aterrador a la vez. Por primera vez en años me sentí viva, pero la culpa siempre estaba ahí, acechando en el fondo como una sombra de la que no podía escapar. Cada vez que llegaba a casa con James, cada vez que le daba un beso de buenas noches, me sentía como un monstruo. No se merecía esto. Era un buen hombre, un tipo amable. Hombre, el tipo de hombre que movería montañas por la gente que amaba, pero ya no era suficiente para mí. Y esa comprensión rompió algo dentro de mí. Traté de justificarlo para mí mismo. Me dije a mí mismo que James me había fallado primero, que él fue el que dejó que nuestro matrimonio se desmoronara. Pero en el fondo sabía que eso no era justo. Estaba haciendo lo mejor que podía, incluso si no era suficiente. Una noche,
Mientras yacía en la cama junto a James, escuchando sus suaves ronquidos, me encontré rezando por primera vez en años. Recé por fuerza, por claridad, por algún tipo de señal de que no estaba completamente perdida, pero sobre todo recé por James. Recé para que encontrara el camino de regreso a mí, que se convirtiera en el hombre, que solía ser el hombre del que me enamoré, porque la verdad era que no quería ser esta persona. No quería ser una mujer que engañaba a su marido, que mintió y traicionó a la única persona que siempre había estado ahí para ella. Quería parar, quería arreglar lo que estaba roto entre nosotros, pero no sabía cómo. Y entonces hice lo único que pude, seguí, fingiendo que todo estaba bien, que yo todavía era la esposa fiel y amorosa que James pensaba que era. Y todo el tiempo seguí esperando, rezando, para que algo cambiara, que James cambiara, para que pudiera encontrar una manera de salvarnos antes de que fuera demasiado tarde, pero en el fondo sabía la verdad, las grietas en nuestro matrimonio se habían ensanchado demasiado, y no estaba segura si alguna vez podrían repararse. Cuando finalmente sucedió, no fue planeado, al menos no conscientemente, pero si soy honesta, una parte de mí sabía que era. Viniendo, no juegues con fuego y esperas no quemarte, David. Y yo habíamos estado bailando alrededor de la línea durante semanas, las miradas robadas, los toques persistentes, la forma en que me miraba como si fuera la única mujer en la habitación. Todo estaba conduciendo a este momento, y yo lo guié, lo quería. Sucedió un viernes por la noche. Acababa de terminar un turno doble en el hospital. Mi cuerpo dolía y mi mente estaba borrosa. David me estaba esperando en el estacionamiento, apoyado en su auto, con esa sonrisa fácil y segura que siempre hacía que mi corazón saltara un latido. Miras, exhausto, dijo. Mientras me acercaba al largo día, respondí con la voz cargada de fatiga. Vamos, dijo, abriendo la puerta del pasajero. Déjame invitarte a tomar algo. Necesitas relajarte, dudé, por un momento dividida entre lo que quería y lo que sabía que era correcto, pero la idea de volver a casa a otra noche de James, durmiendo en el sofá, de acostarse en la cama, sintiéndome más sola que nunca, era demasiado para soportar. Está bien, dije. Subiendo al auto, manejamos a un bar tranquilo, en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde nadie nos reconocería en las siguientes horas. Hablamos y reímos como siempre hacíamos, la tensión entre nosotros hirviendo justo debajo de la superficie. Podía sentirla en la forma en que su mano rozó la mía, cuando tomó su bebida, en la forma en que sus ojos se detuvieron en mis labios cuando hablé cuando nos fuimos. Estaba emocionada no solo por el vino, sino por la forma en que David me hizo sentir viva, deseada, visto. No quiero ir a casa todavía, dije, mientras estábamos parados, junto a su auto, el aire fresco de la noche envolviéndonos. Entonces, no responda, su voz baja, y invitando. Yo sabía lo que quería decir, yo sabía lo que estaba ofreciendo, y por primera vez en años me permití decir sí. Fuimos a un hotel, a unas pocas millas de distancia. El silencio entre nosotros denso con anticipación. Mi corazón latía con fuerza. Mientras entramos a la habitación, mi cuerpo temblaba con una mezcla de miedo y emoción. Nunca había hecho algo así. Antes nunca había engañado a mi marido, pero en ese momento todo en lo que podía pensar era en lo mucho que necesitaba esto. Lo necesitaba. David no se apresuró. Se tomó su tiempo, sus manos y labios, explorando cada centímetro de mí como si estuviera memorizando un mapa. Me hizo sentir hermosa, querida y sobre todo deseada. Cuando finalmente estuvimos juntos, fue todo lo que había estado ansiando. Y más duró, más de lo que James alguna vez duró, su toque, encendiendo partes de mí que casi había olvidado que existían por primera vez en años. Me sentí verdaderamente satisfecha, no solo físicamente sino emocionalmente. Después, mientras yacíamos enredados en las sábanas, sentí una extraña mezcla de emociones: alivio, culpa, tristeza. Había cruzado una línea que nunca podría descruzar. Y mientras una parte de mí me arrepentí, otra parte sentí que finalmente había recuperado una parte de mí que había perdido. Te mereces ser feliz, dijo David, suavemente, sus dedos trazando círculos en mi hombro desnudo. Ya no sé lo que merezco, respondí, mi voz apenas por encima de un susurro. Me acercó a su calidez, calmó el dolor en mi pecho. Todo lo que sé es que no tienes que hacer esto sola, pero estaba sola. Incluso en ese momento, con los brazos de David a mi alrededor, sentía el peso de mis decisiones. Presionándome, había traicionado a James, el hombre que me había amado. A través de todo, que nunca había cuestionado mi lealtad.
y por qué unas pocas horas de placer, un escape temporal del vacío que se había arraigado en mi matrimonio cuando finalmente llegué a casa. Esa noche James estaba dormido en el sofá, la televisión todavía parpadeaba con algún infomercial nocturno. Me quedé allí por un momento mirándolo con el corazón pesado por la culpa. Se veía tan tranquilo, tan inconsciente de la tormenta que se desataba dentro de mí. Quería despertarlo, para contarle todo, para rogarle que luchara por nosotros, pero no pude. No tuve el coraje para enfrentar lo que había hecho, para enfrentar la realidad del desastre que había creado. Así que en lugar de eso besé su frente y susurré: «Te amo», aunque no estaba segura de si todavía era cierto. Mientras me subía a la cama, esa noche recé, más fuerte que nunca antes recé, para que James mejorara, para encontrar su camino de regreso al hombre que solía ser. Recé por la fuerza para dejar ir a David, para detener esta locura antes de que me destruyera, pero sobre todo recé por el perdón para James, para David y para mí. A la mañana siguiente, James se despertó temprano y me preparó el desayuno. No dijo nada sobre la noche anterior. No preguntó dónde había estado o por qué me acosté tan tarde. Solo me entregó un plato de huevos revueltos y tostadas. Y me besó en la mejilla como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Y no estaba seguro de si alguna vez podría volver a juntar las piezas después de esa noche con David. Todo se sentía diferente. No era solo la culpa. Era la forma en que comencé a ver mi vida, mi matrimonio con James. Fue como si hubiera cruzado un umbral invisible y no pude encontrar mi camino de regreso. David y yo no paramos. Después de esa primera vez, una noche se convirtió en 2, luego 3. Y antes de que me diera cuenta, nos estábamos reuniendo cada semana, cada vez que me decía a mí misma que sería la última, que encontraría la fuerza para decir que no. Pero cada vez que cedía, me hacía sentir cosas que James no había sentido en años. No solo en la cama, sino en cada pequeña forma en que escuchaba. Me tocaba como si fuera preciosa y no se apresuraba. Con David, no se trataba solo del acto físico. Se trataba de sentirme querida de nuevo. La forma en que me abrazó, la forma en que susurró mi nombre cuando estábamos juntos, me hizo olvidar, aunque fuera solo por un momento, que era la esposa de alguien, y en esos momentos me sentí viva, pero la culpa nunca me dejó. Siempre estuvo ahí, una sombra constante que me seguía a casa, sentada conmigo en la cena, acostada entre James y yo en la cama. James lo bendiga. No tenía idea de que seguía siendo el mismo hombre amable y amoroso con el que me casé. Todavía intentaba a su manera silenciosa hacerme feliz, pero sus esfuerzos, aunque dulces, solo hizo que la culpa empeorara. Empezó a venir a la cama más temprano, tratando de hacerme el amor más seguido, pero siempre era lo mismo, rápido, insatisfactorio, y terminaba antes de que pudiera recuperar el aliento. Traté de ocultar mi decepción, pero creo que él podía sentirlo. ¿Hice algo mal?, preguntó una noche después de otro intento fallido de intimidad. Negué con la cabeza forzando una sonrisa. No, por supuesto que no. Eres perfecta. Pero él no era perfecto. Al menos no de la manera en que necesitaba que lo fuera. Y el hecho de que se esforzara tanto solo me hizo sentir más como un monstruo. David, por otro lado, era todo lo que James. No era él. Duró más. Él sabía cómo tocarme, cómo hacerme sentir cosas que pensé que había perdido para siempre. Él no solo me satisfizo físicamente, él encendió algo dentro de mí que no había sentido. En años con él me sentí viva, completa, como una mujer otra vez. Pero cuanto más tiempo pasaba con él, más comencé a darme cuenta de que lo que teníamos no era sostenible. Una tarde, mientras yacíamos enredados en las sábanas de otra habitación de hotel, David se volvió hacia mí y dijo: yo, ojalá pudiera tenerte solo para mí. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «Sabes que eso no es posible», dije, evitando su mirada, pero «¿y si pudiera ser?», preguntó, su voz suave pero insistente. «¿Y si lo dejaras, podríamos empezar de nuevo, solo tú y yo?». Me senté tirando de la sábana a mi alrededor, como una armadura. «No hagas esto, David. No hagas esto más difícil de lo que ya es». «No estoy tratando de hacerlo más difícil», dijo sentándose a mi lado. «Solo digo lo que ambos sabemos que es verdad. No eres feliz con él, no lo has hecho. Has sido por mucho tiempo. ¿Por qué seguir fingiendo? Porque es mi esposo, porque hice votos, porque no importa cuánto me haya equivocado, no puedo tirar a la basura la vida que construimos juntos». Pero no dije nada de eso. En cambio, solo negué con la cabeza. «No es tan simple». David suspiró, pasando una mano por su cabello. «Podría hacerlo si lo dejas». No respondí, no podía, porque en el fondo sabía que tenía razón. No era feliz con James,
y no lo había sido por mucho tiempo, pero dejarlo se sintió como traición en un nivel completamente diferente cuando llegué a casa esa noche. James me estaba esperando en la cocina con una mirada preocupada en su rostro. ¿Todo bien?, preguntó mientras cruzaba la puerta. Sí, dije forzando una sonrisa. ¿Por qué has estado diferente últimamente?, dijo con el ceño fruncido distante. No sé, siento que algo anda mal. Quería decirle la verdad en ese mismo momento, dejarlo todo afuera y rogarle perdón, pero las palabras no salían. En lugar de eso, solo dije que estaba bien. Funciona, solo. Estado estresante. Eso es todo. Él asintió, pero me di cuenta que no me creía. Si pasa algo puedes decirme. Sabes que estoy aquí, lo sé. Dije mi voz, apenas por encima de un susurro, pero no le dije que no podía. No estaba lista para enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, de lo que todavía estaba haciendo esa noche mientras yacía en la cama junto a James. Me sentí más sola que nunca. Quería dejar de ver a David para poner fin a la aventura y concentrarme en reconstruir lo que tenía con James, pero cada vez que pensaba sobre terminar las cosas, sentí una punzada de tristeza, como si estuviera perdiendo una parte de mí. La verdad era que no sabía cómo dejar ir a David. Se había convertido en mi escape, mi refugio del vacío que se había apoderado de mi matrimonio. Pero también sabía que no podía seguir viviendo esta doble vida. Tarde o temprano, algo tenía que ceder. Cuando cerré los ojos, esa noche me encontré rezando de nuevo. Dios, por favor. Susurré, lágrimas corriendo por mi rostro. Ayúdame a encontrar una manera de salir de esto. Ayuda a James a mejorar. Ayúdanos. No sabía si mis oraciones serían respondidas, pero sabía una cosa con certeza. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar. El día que finalmente hablé con James sobre su condición fue uno de los días más difíciles de mi vida. Había ensayado la conversación en mi cabeza miles de veces, tratando de encontrar las palabras correctas para decir la manera correcta de sacar a relucir algo tan personal sin aplastarlo. Pero cuando llegó el momento no fue tan pulido como había imaginado. Estábamos sentados en la mesa de la cocina después de la cena. El silencio entre nosotros era más pesado de lo habitual. Él estaba hojeando su libro, teléfono, su rostro iluminado por la pantalla, y yo estaba mirando mi plato vacío, reuniendo el coraje para hablar. James, dije, finalmente, mi voz temblorosa. ¿Podemos hablar? Miró hacia arriba, sus cejas fruncidas con preocupación. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Respiré profundamente, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. He estado pensando mucho en nosotros últimamente, sobre la forma en que las cosas han cambiado. Dejó su teléfono, su atención completa ahora en mí. ¿Qué quieres decir? Dudé, mis dedos agarrando el borde de la mesa. Quiero decir, en el dormitorio. Su rostro cayó y yo inmediatamente me odié por sacarlo a relucir. Oh, dijo en voz baja mirando sus manos. Sé que no he sido lo que necesitas. No se trata de eso, dije rápidamente, aunque ambos sabíamos que lo era. Solo creo que tal vez esté pasando algo. ¿Algo médico? Tal vez deberías hablar con un médico. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, y pude ver la vergüenza escrita en todo su rostro. Lo he pensado, finalmente lo admitió. Solo. No sé, es vergonzoso, no hay nada de qué avergonzarse, dije, extendiendo la mano, la mesa para tomar su mano. Te amo. James, solo quiero que seamos felices para estar completos nuevamente. Me miró, y luego sus ojos se llenaron de una mezcla de gratitud y tristeza. Está bien, dijo, suavemente. Cumpliré su palabra. James hizo una cita al día siguiente. El médico realizó una serie de pruebas y confirmó que su condición probablemente se debía a una combinación de estrés, mala alimentación y algunos desequilibrios hormonales subyacentes. Le recetaron medicamentos y le dieron una lista de cambios en el estilo de vida para implementar ejercicio, una dieta más saludable y mejor, hábitos de sueño. Por primera vez en años, sentí un destello de esperanza. Tal vez este podría ser el punto de inflexión para nosotros. Tal vez finalmente podríamos volver a lo que una vez tuvimos, pero el cambio no ocurre de la noche a la mañana. La medicación ayudó, pero la mejora fue lenta. En lugar de 1 o 2 minutos, ahora podía durar 3. Era un progreso, pero no era suficiente, todavía no. Y podía ver la frustración en sus ojos cada vez que lo intentábamos. La forma en que se disculpaba después, como si fuera el único responsable de la distancia entre nosotros. Está mejorando, dijo una noche. Su voz se llenó de optimismo forzado. El doctor dijo que tomará tiempo. Lo sé, dije acariciando su cabello mientras descansaba su cabeza en mi pecho. Llegaremos allí, pero por mucho que quisiera creer, una parte de mí no pudo evitar preguntarse, ¿qué pasaría si no lo hacíamos?
¿Qué pasaría si esto era lo mejor que podía pasar? ¿Podría vivir con eso? ¿Podría permanecer fiel sabiendo que una parte de mí siempre se sentiría insatisfecha? Había terminado las cosas con David hace semanas, pero el recuerdo de él todavía persistía. Me encontraba pensando en él en momentos extraños, cuando doblaba la ropa, cuando conducía a casa desde el trabajo, incluso cuando estaba acostada al lado de James. Extrañaba la forma en que me hacía sentir, la forma en que había despertado algo en mí que ni siquiera sabía que todavía estaba allí, pero no podía volver atrás. No lo haría, sin importar cuánto lo extrañara. Sabía que volver con David solo empeoraría las cosas, así que me lancé a nuestro matrimonio, tratando de concentrarme en las cosas que todavía nos conectaban. Empecé a cocinar comidas más saludables para James, salir a caminar con él por las noches y encontrar pequeñas formas de recordarle que lo amaba y lo amaba. Esa era la única cosa de la que estaba segura, pero el amor, como había aprendido, no siempre era suficiente. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama después de otro intento fallido de intimidad, James se volvió hacia mí y me dijo gracias por seguir conmigo. Forcé una sonrisa. Mi pecho se apretó con el peso de todo. No estaba diciendo que eres mi esposo. Dije simplemente que no me iría a ninguna parte. Y lo decía en serio, al menos por ahora. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, me encontré cada vez más inquieta. La mejora era tan lenta y las brechas entre nosotros todavía se sentían tan amplias. Seguí diciéndome a mí misma que tuviera paciencia para darle a la medicación y a los cambios de estilo de vida más tiempo para que funcionaran, pero la pregunta que había estado evitando seguía arrastrándose en el fondo de mi mente. ¿Cuánto tiempo podía esperar? ¿Cuánto tiempo podía seguir así antes de comenzar a buscar satisfacción en otro lado nuevamente? No tenía una respuesta, y eso me aterrorizaba todas las noches. Rezaba por fuerza. Oré para que James mejorara, para que nuestro matrimonio sanara, para que el vacío dentro de mí finalmente desapareciera. Pero por mucho que quisiera creer que todo saldría bien, no podía quitarme la sensación de que este no era el final de mi historia, que había otro capítulo esperando ser escrito, un capítulo que no estaba seguro de querer enfrentar. Mientras yacía en la cama esa noche mirando al techo, susurré una oración silenciosa. Por favor, dije con una voz apenas audible, por favor, ayúdame a quedarme. Por favor, ayúdame a aguantar. Pero en el fondo, sabía que el futuro era incierto, y por primera vez en mi vida, no estaba seguro si el amor sería suficiente. Todo empezó en una cálida mañana de verano en Virginia. El aire estaba pegajoso por el calor y podía sentir mi bufanda pegada a mi cuello mientras estaba fuera de la modesta Brick House. Este era mi primer trabajo en Estados Unidos, lejos de las polvorientas calles de Karachi, donde crecí en casa. Nunca imaginé dejar a mi familia o mi pequeño mundo, pero la vida tenía una forma de sorprendernos. Los Johnson, una familia aparentemente perfecta de 4, necesitaban una niñera y yo necesitaba el dinero. No se trataba solo del sueldo, se trataba de demostrarle a mis padres y hermanos que pude hacer esto, que pude prosperar en un país tan diferente al mío. Tenía 28 años, era soltera y ferozmente independiente, una rareza para una mujer pakistaní. Recuerdo la primera vez que los conocí. Lisa Johnson, la esposa, era refinada y deslumbrante. Vestía blusas a medida y tacones de diseñador que resonaban contra los pisos de mármol de su espaciosa casa. Me saludó con una cálida sonrisa. Su cabello rubio estaba recogido en un moño y hablaba de esa manera deliberada que tienen los estadounidenses, como si quisieran que supieras cada palabra. Importaba, entonces estaba David Johnson, el marido. Era alto y tenía un encanto natural que inmediatamente te hacía sentir a gusto. Su cabello castaño, arena ligeramente rizado en las puntas, y sus líneas de expresión insinuaban a un hombre que había visto a Joy. No solo estrés. No dijo mucho ese día, solo asintió cortésmente y me entregó una taza de té. Sus hijos Sophie y Max tenían 6 y 3 años. Estaban llenos de energía y hacían preguntas sin fin. Estaba nervioso, por supuesto. Nunca había trabajado como niñera antes, pero Lisa me aseguró que mi experiencia como la mayor de 6 hermanos sería suficiente. Ella era amable, pero podía decir que era perfeccionista. Me entregó una carpeta gruesa de reglas, planes de comidas, rutinas diarias, números de emergencia e incluso instrucciones para doblar la ropa. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Me despertaba a las 6, 0 a.m.
Preparaba el desayuno, preparaba el almuerzo de Sophie para la escuela y mantenía a Max entretenido hasta la hora de la siesta. Mis días estaban llenos de libros de cuentos, pintar con los dedos y perseguir a Max por el patio trasero por la noche. Me retiraba a mi pequeña habitación en el sótano, exhausta pero contenta. No era hasta la 1 de la tarde. Aproximadamente un mes después de comenzar a trabajar, me di cuenta de que David me estaba mirando. Estaba sentada en el piso de la cocina limpiando un derrame que Max había hecho con su caja de jugo cuando sentí sus ojos en mí. «Eres increíble con ellos», dijo apoyándose en el mostrador. Miré hacia arriba sobresaltada. «Oh, gracias, señor. Son niños maravillosos». «Por favor, llámame David», dijo sonriendo. Asentí con la cabeza sintiendo el calor subir a mis mejillas. No fue lo que dijo, sino la forma en que lo dijo, como si realmente lo dijera en serio. En casa, los hombres rara vez hablaban a las mujeres con tanta amabilidad, a menos que hubiera un motivo oculto. Pero David parecía diferente a partir de ese día. Comencé a notarlo más que siempre. Me preguntaba si había almorzado, cómo se ofrecía a ayudar a llevar las compras y cómo se demoraba en la cocina cuando yo cocinaba. Lisa, por otro lado, a menudo estaba ausente, ocupada con su trabajo corporativo de alto nivel. «¿Nunca te cansas?», preguntó David una noche, mientras estaba poniendo la mesa del comedor. «¿Cansado de qué?». «De hacer todo para todos». Me encogí de hombros. «Es mi trabajo. Estoy acostumbrado». «No deberías tener que estarlo», dijo con voz suave. Sus palabras permanecieron conmigo mucho tiempo después de que dejó la habitación. Era extraño ser vista así en mi cultura. Se esperaba que las mujeres dieran infinitamente para servir sin cuestionar. Pero las palabras de David me hicieron sentir apreciada. Traté de ignorarlo. Por supuesto me recordé quién era y en qué creía. Era una mujer musulmana unida por la fe y la tradición. Había líneas que nunca podría cruzar sin importar cuán amable o guapo fuera mí. Empleador, pero la vida, como pronto aprendería, tenía otros planes ese verano. Se extendió interminablemente. Los días son largos y calurosos. Los viajes de trabajo de Lisa se hicieron más frecuentes, dejándonos a David y a mí solos con los niños. Poco a poco, los límites comenzaron a difuminarse. Al principio eran bromas inocentes compartidas, miradas robadas y conversaciones casuales que duraban demasiado, pero en el fondo sabía que estaba pisando aguas peligrosas. A menudo pensaba en la voz de mi madre severa e inquebrantable. «Sara, recuerda quién eres. Este mundo te tentará, pero debes permanecer fiel a ti mismo». Siempre me había enorgullecido de mi autocontrol, mi capacidad para resistir las tentaciones del mundo moderno. Pero David era diferente. Era una tarde lluviosa cuando las cosas cambiaron. Los niños estaban dormidos. La casa estaba tranquila excepto por el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Yo estaba en la cocina limpiando después de la cena, cuando David entró necesitando ayuda. Preguntó arremangándose las mangas. «No, está bien», casi terminó, respondí, pero se quedó de todos modos. Trabajamos en silencio por un rato. El aire estaba pesado con palabras no dichas. Finalmente rompió el silencio. «¿Alguna vez extrañas tu hogar?», preguntó. «Todos los días», lo admití, «pero vine aquí por una razón, para hacer una vida mejor». «Has sacrificado tanto», dijo, su voz teñida de admiración. Lo miré sorprendida. «¿Por qué dices eso?». «Porque lo veo en la forma en que pones a todos los demás. Primero, la forma en que nunca te quejas es raro». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Nadie me había hablado así antes, ni siquiera en casa. Sentí una extraña mezcla de gratitud y culpa, como si estuviera traicionando algo sagrado solo por escuchar. «No es nada especial», dije, restándole importancia al cumplido. «Es para mí», respondió. Mi mirada se cruzó con la mía, y en ese momento algo cambió entre nosotros. Fue sutil, casi imperceptible, pero hubo una conexión, una chispa, un reconocimiento silencioso de algo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Me fui a la cama esa noche con el corazón pesado, dividido entre mi fe y los crecientes sentimientos que no podía ignorar. Oré por fuerza, por claridad, por el coraje para permanecer en el camino correcto, pero en el fondo sabía que mi mundo estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Pensé que podía mantener las cosas profesionales, que cualquier conexión fugaz que sentí con David se desvanecería como una nube pasajera, pero la vida rara vez es tan simple. Cada día traía nuevos momentos, pequeños y aparentemente insignificantes en la superficie, pero cada uno de ellos socavaba el muro que había construido alrededor de mi corazón. La ausencia de Lisa se convirtió en una rutina. Se iba a conferencias en Nueva York, a reuniones de negocios en Chicago
o pasaba la noche en hoteles de lujo que solo había visto en revistas. David se convirtió en el padre constante, y yo me convertí en su socio en el caos diario de criar a mi hijo. Sophie y Max, los niños lo adoraban. Sophie se subía a su regazo durante la hora del cuento. Sus pequeñas manos agarraban su camisa mientras él leía en voz alta con voces divertidas. Max lo seguía como una sombra, imitando cada uno de sus movimientos, observándolos juntos. Vi un lado de David que era tierno y desprevenido, y despertó algo en mí que no podía nombrar. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la sala de estar, David entró con una caja. «Pensé que podría gustarte esto», dijo colocándola en la mesa de café. «¿Qué es?», pregunté limpiándome las manos. En mi delantal abrió la caja para revelar un conjunto de libros de cocina. Noté que habías estado probando nuevas recetas. Últimamente pensé que esto podría inspirarte. Lo miré sin palabras, no era el regalo. En sí era el pensamiento detrás de él. Nadie había notado las pequeñas cosas que hice, y mucho menos apreciar las gracias, dije suavemente sintiendo las palabras atascadas en mi garganta. No es nada, respondió, pero la forma en que me miró dijo lo contrario. Esa noche, después de que los niños se durmieron, David y yo nos encontramos en el cocina de nuevo. Se había convertido en una especie de ritual. Estos momentos tranquilos después del caos del día. Estaba limpiando las encimeras cuando él habló. «Trabajas demasiado». Sara, levanté la vista sobresaltada. «Es mi trabajo», no dijo, sacudiendo la cabeza. «Haces más que tu trabajo, te preocupas. Amas a estos niños como si fueran tuyos. Son fáciles de amar», dije, tratando de desviar la atención. «Tú también». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas y peligrosas. Me congelé, insegura de cómo responder. «David», comencé, pero me interrumpió. «Lo siento», dijo rápidamente. «No debería». Dije que no. «Está bien», dije. Aunque no era así, nos quedamos allí en silencio. El peso de sus palabras presionándonos. Quería decirle que estaba equivocado, que no era fácil amar, que era complicada y defectuosa y limitada por las reglas que él nunca podría entender. Pero en cambio no dije nada. Los días pasaron borrosos. Traté de convencerme de que nada había cambiado, pero en el fondo sabía que sí. La presencia de David estaba en todas partes, su risa haciendo eco en la casa, su aroma persistiendo en el aire. Su voz se repetía en mi mente mucho después de que se había ido. Empecé a notar las pequeñas cosas sobre él. La forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía, la forma en que tarareaba en voz baja mientras lavaba los platos, la forma en que siempre se aseguraba de que el niño dijera gracias y por favor. No solo era amable, era considerado de una manera que se sentía rara y preciosa. Una tarde, mientras empujaba a Max en un columpio en el patio trasero, David salió con una bandeja de té helado pensando que podrías necesitar un descanso, dijo, entregándome un vaso. «Gracias», dije tomándolo. Agradecidos nos sentamos en los escalones del porche viendo jugar a los niños. «¿Alguna vez piensas en lo que podría haber sido tu vida?», preguntó de repente. Lo miré sorprendido. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, si te hubieras quedado en Pakistán. Si no hubieras venido aquí todo el tiempo», lo admití. «Pero vine aquí por una razón, quería más para mí». «¿Y cómo lo encontraste?», preguntó, su mirada firme. Dudé, inseguro de cómo responder. «En algunos sentidos sí, pero en otros es complicado». Asintió como si entendiera. «La vida tiene una forma de sorprendernos, ¿no es así?». Estuve de acuerdo, mi voz apenas por encima de un susurro. Por un momento nos sentamos allí en el silencio, el aire entre nosotros denso con palabras no dichas. Quería decirle lo mucho que su amabilidad significaba para mí, cómo su presencia se había convertido en un consuelo, en un mundo que a menudo se sentía solo y extraño, pero no podía, no lo haría. Esa noche me quedé despierto en mi habitación, mirando al techo. Pensé en mi familia, en casa de las oraciones de mi madre y las severas advertencias de mi padre. «Mantente fiel a tu fe», siempre habían dicho. «Nunca olvides quién eres». Quería creer que todavía era esa chica que rezaba 5 veces al día y usaba su bufanda con orgullo. Pero la verdad era que estaba cambiando, y eso me aterrorizaba. A la mañana siguiente, evité a David tanto como pude. Me ocupé de las tareas domésticas, manteniendo la cabeza gacha y la mente concentrada, pero por la tarde era imposible evitarlo. Me encontró en el lavadero clasificando una pila de ropa. «Sara», dijo con voz suave. No levanté la vista. «Sí, ¿estás bien?». «Estoy bien», dije rápidamente, pero no me creyó. «Por favor, no me dejes afuera», dijo acercándose. «Sé que crucé la línea, pero no se trata de ti», interrumpí finalmente mirándolo. «Se trata de mí y mis creencias. Mi fe, lo entiendo», dijo, pero la mirada en sus ojos me dijo que no
¿Cómo pudo? No puedo, comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. No puedo hacer esto. Asintió lentamente, su expresión se llenó de arrepentimiento. Lo siento, Sara. Nunca quise hacerte sentir incómoda. No lo hiciste. Dije rápidamente. Ese es el problema. Por un momento solo. Me quedé allí. El silencio entre nosotros, diciendo todas las cosas que no podíamos. Te daré espacio. Dijo finalmente. Gracias. Susurré con voz temblorosa mientras salía de la habitación. Sentí una ola de alivio mezclada con un dolor que no podía nombrar. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero eso no lo hizo más fácil esa noche. Recé más fuerte que nunca antes. Recé por fuerza, por guía, por el coraje, para permanecer fiel a mí misma. Y mientras me arrodillaba en el suelo, con lágrimas corriendo por mi rostro, me di cuenta de algo que no estaba. Solo luchaba contra la tentación. Estaba luchando contra una parte de mí que no reconocía. Los días posteriores a nuestra conversación en el lavadero fueron tensos, pero manejables. David cumplió su promesa de darme espacio e hice todo lo que pude para concentrarme en mi trabajo. Me entregué a cuidar de Sophie y Max, planear manualidades y proyectos de repostería que nos mantuvieron ocupados desde la mañana hasta la hora de dormir. Pero incluso mientras mantenía mis manos ocupadas, mi mente vagaba hacia él. David se mantuvo cordial, casi distante, y me convencí de que esto era lo mejor. Camino a seguir, podíamos fingir que nada había pasado. Que las palabras que habíamos compartido en el lavadero fueron solo un momento de debilidad. Por un tiempo casi funcionó. Luego llegó la tormenta. Era un viernes por la noche justo después, y del atardecer, cuando comenzó a llover, los truenos llegaron primero, sacudiendo las ventanas y asustando a Max, que se aferró a mi pierna mientras limpiaba la mesa del comedor. No te preocupes, Max, dije levantándolo. Es solo un pequeño ruido. Vamos a prepararte para la cama. Está bien, lo llevé arriba leyendo su cuento favorito antes de dormir mientras llovía. Afuera llovió cuando los dos niños se durmieron. La tormenta se había vuelto más fuerte. El viento aullaba y la casa se sentía extrañamente tranquila a pesar del caos afuera. Bajé las escaleras esperando encontrar a David en su lugar habitual en el sofá. En cambio, lo encontré en la cocina mirando por la ventana con una copa de vino en la mano. Tenía las mangas de la camisa arremangadas y el suave resplandor de la luz de la cocina resaltaba las líneas afiladas de su mandíbula. Parecía sumido en sus pensamientos y dudé en la puerta, inseguro si debía interrumpirte. «No bebes vino, ¿verdad?», preguntó, sin darse la vuelta como si sintiera mi presencia. No respondí. Entrando en la habitación, va en contra de mi fe, asintió finalmente girándose para mirarme. «Pensé lo mucho que eres diferente. ¿Eso es malo?», pregunté con una pequeña sonrisa, tirando de mis labios para nada. Dijo su voz, suave. «Es refrescante». Me ocupé limpiando los mostradores, tratando de ignorar la forma en que sus palabras hicieron que mi corazón se acelerara la tensión. En la habitación era palpable, y podía sentir sus ojos en mí mientras trabajaba. «Sara», dijo después de un largo rato. «Silencio», sí, respondí, sin levantar la vista. «¿Podemos hablar?». Dejé de limpiarme y me giré para mirarlo. «¿Sobre qué hay?». «De nosotros», dijo, en voz baja. Negué con la cabeza, mi pulso se aceleró. «No hay un nosotros, David, entonces». «¿Por qué no puedo dejar de pensar en ti?», preguntó acercándose David. «Por favor», comencé, pero me interrumpió. «Sé que está mal», dijo con voz temblorosa. «Sé que no debería sentirme así, pero no puedo evitarlo. Te veo todos los días cuidando a mis hijos, haciendo que esta casa se sienta como un hogar». Y se detuvo pasando una mano por su cabello. «Nunca he conocido a nadie como tú». Mi respiración se atascó en mi garganta. Sus palabras eran todo lo que intenté ignorar. Todo me dije a mí mismo que no quería escuchar, pero escucharlas ahora, dichas en voz alta, hizo imposible negar lo que estaba sucediendo entre nosotros. «David», dije, mi voz apenas por encima de un susurro, «estás casado, tienes una familia». Lo sé, dijo. Sus ojos se llenaron de dolor. «Pero Lisa, ella siempre se ha ido, siempre está ocupada, y cuando está aquí es como si fuéramos extraños. Eres el único que me hace sentir». Se detuvo de nuevo como si las palabras eran demasiado difíciles de decir. Me quedé congelada, dividida entre la parte de mí que sabía que esto estaba mal y la parte de mí que anhelaba sentirme querida, apreciada y vista. David dio otro paso más cerca, cerrando la brecha entre nosotros. Podía oler el leve aroma de su colonia mezclado con el vino en su aliento. «Dime que pare», dijo su voz apenas audible. «Si quieres que pare, lo haré». Abrí la boca para hablar, pero no salieron palabras. Mi corazón latía con fuerza y cada pensamiento racional al que me aferraba se estaba escapando cuando él extendí la mano para tocar mi rostro. No me aparté.
Sus dedos estaban cálidos contra mi piel, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. David, susurré, pero no era una súplica para que se detuviera. Era algo completamente diferente, una rendición. Cerró la distancia entre nosotros, sus labios capturaron los míos en un beso que fue suave al principio. Luego se profundizó cuando nos rendimos a las emociones por las que ambos habíamos estado luchando durante tanto tiempo. Su mano se deslizó hasta mi cintura acercándome y sentí que me derretía en él. Él olvidándose de todo lo demás. Lisa, hijos, mi fe, mi familia. En ese momento solo estaba él. No nos detuvimos en un beso. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, cruzamos una línea que nunca podríamos descruzar. Me llevó arriba a su dormitorio. Su toque encendió un fuego dentro de mí que no sabía que existía. Dejé que me desvistiera sus manos adorando cada centímetro de mi cuerpo, como si fuera algo sagrado, y en sus brazos me sentí hermosa, poderosa y completamente libre. No era nada como lo había imaginado en casa. La intimidad nunca se habló de un tema tabú, que solo existía en susurros. A puerta cerrada, pero con David era diferente él. Era atento, paciente y apasionado, haciéndome sentir cosas que nunca pensé que fueran posibles. Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente deseada. Cuando terminó, nos acostamos enredados juntos, el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de los latidos de su corazón. Sabía que debería sentirme culpable, avergonzada e incluso disgustada conmigo misma, pero no lo hice. En cambio, sentí una extraña sensación de paz, como si finalmente hubiera encontrado la pieza faltante de yo misma. A la mañana siguiente, la realidad me golpeó como un tren de carga mientras preparaba a los niños para el desayuno. Evité la mirada de David, el peso de lo que habíamos hecho presionándome, pero cuando me miró a los ojos y me dio una pequeña sonrisa cómplice, sentí la misma descarga de adrenalina que había sentido la noche anterior. No se detuvo allí durante las siguientes semanas. Nos encontramos robando momentos cada vez que podíamos, un toque persistente, mientras pasábamos por el pasillo, una conversación susurrada en la cocina. Después de que los niños se durmieran, un apuro, abrazo a puertas cerradas. Cada vez que me decía que sería el último, pero nunca lo fue. David se convirtió en mi adicción y yo era incapaz de resistirme. A él me hizo olvidar todo: mi fe, mi educación, los valores que una vez había considerado tan queridos. Y por un tiempo, me dejé creer que podíamos seguir con esto, que podíamos existir en nuestra propia pequeña burbuja, sin que el resto del mundo se enterara. Pero en el fondo, sabía que no podía durar, y cuando la burbuja, finalmente, estallara, no dejaría nada más que devastación a su paso. Las semanas que siguieron fueron un torbellino, una confusión de momentos robados y promesas susurradas que llenaron mis días con partes iguales de éxtasis y temor. David y yo éramos cuidadosos pero imprudentes al encontrar tiempo el uno para el otro cuando Lisa no estaba en casa, cuando los niños dormían o cuando la casa estaba vacía. Cada vez que nos tocábamos, me decía a mí misma que sería la última, pero nunca lo fue. Sentía que estaba viviendo dos vidas durante el día. Yo era Sara, la niñera devota que leía cuentos antes de dormir, cocinaba comidas y sonreía cálidamente a Sophie y Max. Pero por la noche, cuando el mundo se apagaba, silencio y la casa cayó en la oscuridad, me convertí en otra persona, por completo a alguien que pertenecía a David, de maneras que nunca antes había pertenecido a nadie. Una noche después de que los niños se acostaran, David me encontró en la sala doblando la ropa. Lisa se había ido esa mañana a otro viaje de trabajo, y la casa estaba inusualmente tranquila. Se paró en la puerta, mirándome. Su presencia llenó la habitación antes de que hablara. ¿Alguna vez dejas de trabajar?, preguntó, su voz teñida de diversión. Miré hacia arriba, sonriendo a pesar de yo mismo. Alguien tiene que mantener este lugar funcionando. Cruzó la habitación y se sentó a mi lado, su muslo rozando el mío. Eres increíble, lo sabes. Negué con la cabeza, riéndome suavemente. Solo estoy haciendo mi trabajo. No, dijo, su tono serio. Ahora eres más que eso. Has hecho más por esta familia de lo que creo que Lisa o yo podríamos alguna vez. Sentí una punzada de culpa ante la mención de su nombre. No deberías decir eso porque no es verdad. Evité su mirada, concentrándome en la pila de ropa frente a mí. La amas, David. Ella es tu esposa. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. La amo, pero no. ¿Cómo debería? No. ¿Cómo te amo? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables.
Quiero decirle que estaba equivocado, que no podía amarme, que lo que estábamos haciendo no era más que un error, pero no podía porque en el fondo sabía que sentía lo mismo. Él tomó mi mano, sus dedos entrelazados con los míos. Sara me miró de mala gana, alcé los ojos para encontrarme con los suyos. La intensidad en su mirada me hizo respirar. Un nudo en la garganta significas todo para mí, dijo. Sé que esto no está bien, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron y él me atrajo hacia sus brazos abrazándome fuerte. Mientras lloraba, lo siento, susurré, nunca quise que esto pasara. Yo tampoco, dijo suavemente, pero no me arrepiento a medida que las semanas se convirtieron en meses. Nuestro romance se volvió más difícil de ocultar. Las ausencias de Lisa nos dieron la libertad de disfrutar de nuestra relación prohibida. Pero los momentos, cuando ella estaba en casa, eran insoportables. La evitaba tanto como podía, avergonzado de mirarla a los ojos. Ella era amable conmigo, confiada y completamente inconsciente de la traición que se desarrollaba bajo su techo. Sara ha sido una bendición para esta familia, dijo una noche. Mientras estábamos sentados en la cocina, no sé cómo nos las arreglamos. Antes de que llegara sus palabras, se sintieron como un cuchillo en mi pecho y forcé una sonrisa. Gracias, Sra. Johnson, por favor, llámame. Lisa dijo, riendo ligeramente. Eres prácticamente parte de la familia. Su confianza solo profundizó mi culpa, pero no me detenía cada noche. Después de que Lisa se iba a la cama, David me encontraba a veces. Hablábamos otras veces. Simplemente nos abrazábamos perdidos en el silencio de la casa, y la mayoría de las veces terminábamos en su cama, enredados en una pasión que me hizo olvidar todo lo demás. Una noche después de que Lisa se había ido a una conferencia de fin de semana, David y yo compartimos una botella de vino en la sala de estar. No tenía intención de beber, pero él insistió en servirme un vaso pequeño y burlarse de mí hasta que tomé un sorbo del calor del... El vino se extendió a través de mí, aflojando el fuerte control de mi autocontrol. Eres hermosa, dijo su voz, baja y ronca. ¿Lo sabes? Negué con la cabeza sintiendo mis mejillas sonrojarse. Solo estás diciendo que no lo soy, dijo inclinándose más cerca. Eres la mujer más hermosa que he visto. Antes de que pudiera responder, me besó sus labios capturando los míos de una manera que no dejaba lugar a dudas. Esto no era solo lujuria, era algo más profundo. Algo que ninguno de los dos podía nombrar. Sus manos se movieron a mi cintura acercándome y sentí. Me entregué por completo. No llegamos al dormitorio esa noche. En lugar de eso, nos quedamos allí en el piso de la sala de estar. La luz parpadeante de la chimenea proyectaba sombras en las paredes. Mientras nos perdíamos el uno en el otro, era crudo, desenfrenado y completamente consumidor. A la mañana siguiente, me desperté en sus brazos. Los eventos de la noche anterior se repetían en mi mente. Debería haberme sentido avergonzada, pero todo lo que sentí fue una extraña sensación de satisfacción por primera vez en mucho tiempo. Sentí que pertenecía mientras me vestía y preparaba el desayuno para niños. David entró en la cocina, su expresión suave. Buenos días, dijo, besando mi frente. Buenos días, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Deberíamos hablar, dijo, su tono serio. Ahora asentí sabiendo que tenía razón. No podíamos seguir fingiendo que esto no estaba sucediendo. No podíamos seguir viviendo en este mundo de fantasía que habíamos creado, pero incluso cuando estuve de acuerdo, una parte de mí no estaba lista para dejarlo ir. Los días después de esa noche en la sala de estar pasaron en una neblina. David y yo nos volvimos más imprudentes, consumidos por el fuego que habíamos. Encendí cada momento a solas con él. Me sentí como si hubiera robado un tesoro, un secreto que apreciaba y temía a la vez. Pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más me dolía la culpa. Lisa regresó de su conferencia el lunes siguiente. Su presencia en la casa fue un duro recordatorio de la vida que David y yo estábamos desmantelando pieza por pieza. Estaba cálida y alegre como siempre, sin darse cuenta de la traición que se desarrollaba a sus espaldas. Al verla interactuar con los niños, sentí una profunda sensación de vergüenza. Ella no se merecía esto. Ninguno de ellos lo merecía. Una noche, después de que Lisa se había ido a la cama, me senté en los escalones del porche y miré fijamente el cielo oscuro. El aire era fresco, las estrellas se dispersaron como pequeños fragmentos de vidrio. Envolví mi bufanda más fuerte alrededor de mis hombros, tratando de bloquear el frío y los pensamientos que se arremolinaban en mi mente. David se unió a mí momentos después. Sus pasos suaves contra el piso de madera. Se sentó a mi lado lo suficientemente cerca para que nuestros hombros se rozaran. Has estado en silencio, Kit, dijo. Su voz era baja.
He estado pensando. Respondí sin mirarlo. Sobre nosotros. Asentí con la cabeza. Mi garganta se apretó. David. No podemos seguir haciendo esto. Suspiró pasándose una mano por el cabello. Sé que es complicado, pero no es solo complicado. Interrumpí mi voz temblando. Está mal. Tienes una esposa, una familia y yo. Me he perdido en esto. Ya ni siquiera reconozco quién soy. Tomó mi mano. Su toque suave. Sigue siendo tú. Sara, eres la mujer que ama a mis hijos como si fueran suyos. La mujer que ha devuelto la vida a esta casa. No dejes que esto arruine. Todo aparté mi mano. Las lágrimas me picaban los ojos. Pero es así. David, ¿no ves que lo hemos arruinado todo por primera vez? Su compostura se quebró. Te amo. Sara dijo. Su voz se quebró. No puedo perderte sus palabras. Me atravesaron como un cuchillo. Yo también lo amaba. Ya no se podía negar eso. Pero el amor no era suficiente para borrar el daño que habíamos hecho. Yo también te amo. Susurré la admisión cayendo antes de que pudiera detenerla. Pero esto me está destruyéndola. Semana siguiente, tomé una decisión que sabía que no podía. No te quedes así. El peso de lo que hemos hecho era demasiado para soportar. Y no podía seguir viviendo en una casa construida sobre mentiras. Comencé a buscar un nuevo trabajo en secreto, contactando a agencias y familias que necesitaban una niñera. No fue fácil. Crecí apegada a Sophie y Max, y la idea de dejarlos me rompió el corazón. Pero sabía que era la única manera de salvarme. Una noche, mientras arropaba a Sophie en la cama, me miró con sus grandes ojos azules y me preguntó, «Sara, ¿te vas?» Su pregunta me sorprendió. «¿Por qué pensarías que...?» «Ese cariño porque has estado triste», dijo, simplemente. «Y papi dice que la gente se va cuando está triste». Forcé una sonrisa apartando un mechón de cabello de su rostro. «No me voy a ningún lado ahora mismo. Sophie se va a dormir. Está bien», asintió cerrando los ojos. Pero cuando salí de la habitación, sus palabras se quedaron en mi mente. La gente se va cuando está triste, tenía razón. Me iba porque no podía quedarme en un lugar que se había convertido en una prisión de mi propia creación. 2 semanas después, presenté mi renuncia. Lisa estaba atónita. Su expresión era una mezcla de confusión y preocupación. «Sara, ¿está todo bien?», preguntó, dejando su taza de café en el mostrador. «Sí, señora Johnson», dije manteniendo mi voz firme. «Pero me han ofrecido otro puesto, y creo que es hora de que siga adelante». Ella parecía genuinamente herida. «Ha sido una parte tan importante de esta familia. ¿Estás segura de esto?», asentí incapaz de mirarla a los ojos. «Estoy seguro». David no dijo mucho cuando se lo dije. Solo asintió con la mandíbula apretada. Sus ojos se llenaron de algo que no pude ubicar. Enojo, tristeza, arrepentimiento. «No puedo». «¿Cambia de opinión, puedo?», preguntó. En voz baja. No dije con voz firme. «Tengo que hacer esto». El día que me fui fue agridulce. Sophie y Max se aferraron a mí, sus despedidas entre lágrimas, rompiendo mi corazón. Lisa me abrazó fuerte agradeciéndome por todo lo que había hecho por su familia. Y David se quedó en silencio junto a la puerta, sus manos apretadas en puños a sus costados. Mientras cargaba mi maleta en el taxi, sentí una extraña sensación de alivio. La casa que había sido tanto mi refugio como mi prisión se desvaneció en la distancia. Mientras el auto se alejaba, no sabía qué el futuro me esperaba, pero sabía una cosa con certeza. Tenía que encontrarme a mí mismo de nuevo. Tenía que reconectarme con la fe y los valores que había abandonado. Y tenía que perdonarme por todo. Esa noche, en el pequeño apartamento que alquilé al otro lado de la ciudad, me arrodillé en el suelo y oré por primera vez en meses. Sentí una sensación de paz que me invadía. No era perfecto y había cometido errores, pero estaba listo para comenzar de nuevo. Hace unas semanas, en una típica mañana de jueves, me encontré en medio de nuestra rutina ocupada, preparando a nuestros 2 hijos para la escuela a las 7:30. El caos fue brevemente interrumpido por el fuerte sonido del teléfono. Sentí curiosidad, preguntándome quién podría estar llamando a esa hora tan temprana. La identificación de llamadas mostraba un código desconocido, lo que aumentó aún más mi interés. «Hola», contesté con cautela, sosteniendo el teléfono junto a mi oído. Para mi sorpresa, era Claire, mi esposa, del otro lado de la línea. No podía dejar de preguntarme por qué me estaba llamando cuando habíamos hablado la noche anterior. Claire trabaja para una pequeña empresa de marketing, y su llamada captó de inmediato mi atención. «Yo me encargo de nuestros hijos y trabajo desde casa»,
mientras que ella siempre está en movimiento, trabajando en una imprenta en el centro de nuestra ciudad. A pesar de nuestros horarios diferentes, funcionaba bien para nosotros y lográbamos mantenernos económicamente. Vivimos en una acogedora casa suburbana con 4 habitaciones y una piscina, y somos afortunados de tener un amplio círculo de amigos. Sin embargo, Claire me contó que la noche anterior, cuando fue al vestíbulo del hotel a buscar un periódico, le robaron el bolso. Por favor, cancela nuestras tarjetas de crédito de inmediato y solicita nuevas con urgencia. Ya informé a Joy, mi jefa, sobre esto, y ella se encargará de que me envíen nuevas tarjetas de la empresa American Express durante la noche para que las tenga antes de salir mañana. También transferirá algo de dinero para ayudarme con esto, dijo mi esposa, sonando preocupada. Por lo general, eres muy cuidadosa con tus pertenencias. ¿Puedes aclarar qué ocurrió? Lamentablemente estuve un poco distraída y dejé mi bolso en el mostrador mientras iba a buscar más material de lectura. Cuando volví, ya no estaba. La cajera mencionó que estaba ocupada con otro cliente y no notó nada inusual. Mi licencia de conducir también estaba allí, pero el personal del hotel envió a alguien a revisar los contenedores cercanos. Espero que lo encuentren. De lo contrario, podría necesitar depender de un taxi para la reunión de hoy. No te preocupes. Me encargaré de las tarjetas de crédito de inmediato. Lamento mi descuido, querido. Con suerte, aparte de los $1,200 en mi billetera, no tendremos más gastos adicionales. Podemos reemplazar las otras tarjetas gradualmente. Afortunadamente, la mayoría de mi maquillaje aún está en la habitación, así que estaré preparada para la presentación de la mañana. ¿Cómo están los niños? Extraño los momentos en que estábamos todos juntos. Déjame relatar lo que ocurrió hace unas 6 semanas. Por suerte, logré cancelar las tarjetas de crédito antes de que se realizara algún cargo no autorizado. Sin embargo, la billetera que contenía mi licencia de conducir y otros documentos que no eran tarjetas de crédito aún no había sido recuperada, así que dejé esa preocupación a un lado. La vida continuó como de costumbre, pero tengo algo importante que compartir. Hoy, encontré un extracto de la cuenta Fidelity de Claire, donde maneja un fondo de inversión separado del dinero que heredó tras el trágico accidente de sus padres hace algunos años. Siempre he respetado su privacidad respecto a esa cuenta. Pero mientras buscaba nuestra póliza de seguro del hogar, encontré una carpeta con extractos mensuales de su cuenta personal. Recordé que la herencia ascendía a unos $350 tras el fallecimiento de sus padres, y no pude evitar preguntarme cuánto había crecido. Para mi agradable sorpresa, había aumentado a más de $400. Mientras revisaba el extracto, noté un retiro de $3 de la cuenta del mercado monetario hace aproximadamente 6 semanas. Mi curiosidad se despertó sobre cómo había utilizado ese dinero, así que decidí investigar más a fondo en su cuenta del mercado monetario. Para mi asombro, descubrí que había emitido un cheque sustancial a una joyería local apenas un par de días después de perder su bolso en la misma ciudad. No podía evitar preguntarme qué había comprado en esa joyería. No mencionó haber comprado nada para mí, y no la había oído hablar de adquirir joyas para nadie más. Aunque tiene un hermano, no entendía por qué necesitaría un regalo de $3. Después de reflexionar, decidí usar la computadora y visitar el sitio web de la joyería. Anoté su número de teléfono para hacer más consultas. Levanté el teléfono y marqué el número de la joyería. Una mujer se presentó como representante de la tienda y preguntó ¿en qué podía ayudarme? Después de proporcionar mi nombre y especificar la transacción sobre la que deseaba indagar, expliqué que habíamos encontrado un problema con la compra y queríamos saber si había una garantía de la tienda. Procedió a buscar la transacción en su computadora y luego me preguntó sobre la naturaleza del problema con los anillos. Hace unas semanas, en una típica mañana de jueves, me encontré en medio de nuestra rutina ocupada, preparando a nuestros 2 hijos para la escuela a las 7:30. El caos fue brevemente interrumpido por el fuerte sonido del teléfono. Sentí curiosidad, preguntándome quién podría estar llamando a esa hora tan temprana. La identificación de llamadas mostraba un código desconocido, lo que aumentó aún más mi interés. «Hola», contesté con cautela, sosteniendo el teléfono junto a mi oído. Para mi sorpresa, era Claire, mi esposa, del otro lado de la línea. No podía dejar de preguntarme por qué me estaba llamando cuando habíamos hablado la noche anterior. Claire trabaja para una pequeña empresa de marketing, y su llamada captó de inmediato mi atención. Yo me encargo de nuestros hijos y trabajo desde casa, mientras que ella siempre está en movimiento,
trabajando en una imprenta en el centro de nuestra ciudad. A pesar de nuestros horarios diferentes, funcionaba bien para nosotros y lográbamos mantenernos económicamente. Vivimos en una acogedora casa suburbana con 4 habitaciones y una piscina, y somos afortunados de tener un amplio círculo de amigos. Sin embargo, Claire me contó que la noche anterior, cuando fue al vestíbulo del hotel a buscar un periódico, le robaron el bolso. Por favor, cancela nuestras tarjetas de crédito de inmediato y solicita nuevas con urgencia. Ya informé a Joy, mi jefa, sobre esto, y ella se encargará de que me envíen nuevas tarjetas de la empresa American Express durante la noche para que las tenga antes de salir mañana. También transferirá algo de dinero para ayudarme con esto, dijo mi esposa, sonando preocupada. Por lo general, eres muy cuidadosa con tus pertenencias. ¿Puedes aclarar qué ocurrió? Lamentablemente estuve un poco distraída y dejé mi bolso en el mostrador mientras iba a buscar más material de lectura. Cuando volví, ya no estaba. La cajera mencionó que estaba ocupada con otro cliente y no notó nada inusual. Mi licencia de conducir también estaba allí, pero el personal del hotel envió a alguien a revisar los contenedores cercanos. Espero que lo encuentren. De lo contrario, podría necesitar depender de un taxi para la reunión de hoy. No te preocupes. Me encargaré de las tarjetas de crédito de inmediato. Lamento mi descuido, querido. Con suerte, aparte de los $1,200 en mi billetera, no tendremos más gastos adicionales. Podemos reemplazar las otras tarjetas gradualmente. Afortunadamente, la mayoría de mi maquillaje aún está en la habitación, así que estaré preparada para la presentación de la mañana. ¿Cómo están los niños? Extraño los momentos en que estábamos todos juntos. Déjame relatar lo que ocurrió hace unas 6 semanas. Por suerte, logré cancelar las tarjetas de crédito antes de que se realizara algún cargo no autorizado. Sin embargo, la billetera que contenía mi licencia de conducir y otros documentos que no eran tarjetas de crédito aún no había sido recuperada, así que dejé esa preocupación a un lado. La vida continuó como de costumbre, pero tengo algo importante que compartir. Hoy, encontré un extracto de la cuenta Fidelity de Claire, donde maneja un fondo de inversión separado del dinero que heredó tras el trágico accidente de sus padres hace algunos años. Siempre he respetado su privacidad respecto a esa cuenta, pero mientras buscaba nuestra póliza de seguro del hogar, encontré una carpeta con extractos mensuales de su cuenta personal. Recordé que la herencia ascendía a unos $350 tras el fallecimiento de sus padres, y no pude evitar preguntarme cuánto había crecido. Para mi agradable sorpresa, había aumentado a más de $400. Mientras revisaba el extracto, noté un retiro de $3 de la cuenta del mercado monetario hace aproximadamente 6 semanas. Mi curiosidad se despertó sobre cómo había utilizado ese dinero, así que decidí investigar más a fondo en su cuenta del mercado monetario. Para mi asombro, descubrí que había emitido un cheque sustancial a una joyería local apenas un par de días después de perder su bolso en la misma ciudad. No podía evitar preguntarme qué había comprado en esa joyería. No mencionó haber comprado nada para mí, y no la había oído hablar de adquirir joyas para nadie más. Aunque tiene un hermano, no entendía por qué necesitaría un regalo de $3. Después de reflexionar, decidí usar la computadora y visitar el sitio web de la joyería. Anoté su número de teléfono para hacer más consultas. Levanté el teléfono y marqué el número de la joyería. Una mujer se presentó como representante de la tienda y preguntó en qué podía ayudarme. Después de proporcionar mi nombre y especificar la transacción sobre la que deseaba indagar, expliqué que habíamos encontrado un problema con la compra y queríamos saber si había una garantía de la tienda. Procedió a buscar la transacción en su computadora y luego me preguntó sobre la naturaleza del problema con los anillos. Me encontré momentáneamente desconcertado, preguntándome qué tipo de anillos podría haber comprado. Afortunadamente, la mujer al teléfono aclaró rápidamente. Oh, recuerdo esta compra. Cuando visitó nuestra tienda, estaba visiblemente angustiada y mencionó que le habían robado sus anillos de boda y compromiso. Quería reemplazarlos, lo que resultó ser una tarea bastante desafiante. Mientras buscábamos opciones adecuadas para satisfacer sus necesidades, usó la tarjeta de crédito de la empresa como garantía y luego nos envió un cheque para cubrir el costo. Ahora que mencionas el problema con los anillos, quiero asegurarte que nuestra tienda ofrece una garantía de 90 días para este tipo de situaciones. ¿Es posible que el engaste del diamante se haya aflojado? Esto fue desconcertante porque ella habló de reemplazar los anillos de boda y compromiso, pero nunca indicó que los había perdido. Solo mencionó el robo de su bolso.
Me tomó un tiempo procesar esta nueva información. Escucha, le dije a la mujer al teléfono. Necesito tener una conversación sobre esto con mi esposa antes de tomar más decisiones. Me comunicaré contigo más tarde. Con eso, me despedí. Mientras ella parecía algo desconcertada, mi propia perplejidad era mucho más abrumadora. Se estaba volviendo cada vez más evidente que los anillos debían haber estado dentro de su bolso cuando los robaron. Pero ¿por qué los llevaría en su bolso si no tenía intención de ocultar su estado civil a los demás? Según mi conocimiento, no había restricciones profesionales relacionadas con revelar el estado civil. Sin embargo, si ella quería aparentar estar soltera en circunstancias sociales específicas, pensamientos perturbadores comenzaron a circular en mi mente, sugiriendo que podría haber considerado involucrarse en una aventura extramatrimonial mientras estaba fuera de casa. La mera idea me revolvía el estómago. Habíamos estado casados durante 11 años y teníamos la bendición de tener 2 maravillosos hijos, Jeremy, de 8 años, y Melissa, de 6. Creía que teníamos un matrimonio perfecto y una familia de ensueño. Nuestra vida personal me parecía satisfactoria, o al menos eso creía. Ella viajaba una vez al mes, quedándose 2 o 3 noches en ciudades distantes. Si albergaba intenciones de tales acciones, podría haberlo visto como una oportunidad discreta. Parecía que perder los anillos la había preocupado profundamente, llevándola a optar por reemplazos que se asemejaban mucho a los originales. Compré esos anillos con mis modestos ingresos, por lo que no eran extravagantes, y fabricar una réplica cercana no fue demasiado costoso. Podría haber informado la pérdida a la compañía de seguros, pero probablemente me habría enterado. Si realmente le robaron el bolso en el hotel, debería haberlo denunciado. No podía dejar de preguntarme qué había declarado como perdido. Decidí localizar el número de contacto del hotel y llamé. Pregunté si había registros relacionados con el robo del bolso de mi esposa. Sorprendentemente confirmaron tener un informe escrito sobre el incidente. Solicité una copia para que me la enviaran por fax y la recibí poco después. El informe fue redactado y firmado por Claire. En la declaración, Claire mencionó que le robaron el bolso mientras bailaba en el salón. Había dejado su bolso en la cabina donde estaba sentada y al regresar había desaparecido. Curiosamente, Claire señaló explícitamente su renuencia a involucrar a la policía. Mientras absorbía esta información, mis pensamientos se aceleraron, abrumados por las implicaciones de lo que había descubierto. Ella me había engañado no solo ocultando la verdad sobre los anillos robados, sino también inventando una historia sobre el hurto. Aunque podría haber una explicación alternativa, mi mente no podía llegar a otra conclusión que no fueran los inquietantes pensamientos que se arremolinaban en mi cabeza. Quedó claro que necesitaba descubrir el significado de perder esos anillos, o de lo contrario ocuparían persistentemente mis pensamientos y me llevarían a la locura. Una cosa era cada vez más evidente. Esos anillos estaban dentro de su bolso cuando estaba bailando con un hombre desconocido. Habían pasado varias semanas desde el incidente y ella estaba a punto de emprender otro viaje en unos días. Me di cuenta de que necesitaba reunir más detalles sobre el horario de su próximo viaje. Quería comprender qué hacía típicamente por las noches fuera de nuestro hogar. Si estaba involucrada con otros hombres, quizás perder los anillos había servido como una llamada de atención, llevándola a reevaluar su comportamiento. Sabía que si descubría su infidelidad, significaría el fin de nuestro matrimonio, aunque temía considerar cómo podría afectar a nuestros hijos. Sin duda, era una gran madre, pero no podía soportar la idea de que tuviera la custodia de los niños, especialmente con sus frecuentes viajes de negocios. Mi mente corría buscando desesperadamente cualquier pista potencial para arrojar luz sobre su fidelidad. ¿Qué otra información podría insinuar sus acciones durante sus viajes? ¿Se involucraba en encuentros sin protección o insistía en usar anticonceptivos? Supuse que optaría por protección porque no querría arriesgarse a contraer infecciones o a la posibilidad de un embarazo no deseado. Después de todo, me hice una vasectomía tras el nacimiento de nuestro segundo hijo, lo que hacía imposible el embarazo. No podía confiar en que los hombres con los que se encontrara usaran protección, por lo que debía tener su propio suministro. Quedaba una pregunta: ¿dónde los guardaba? Era poco probable que los almacenara en nuestra casa o en el coche, por lo que la oficina parecía el lugar más probable. Probablemente los llevaba consigo en sus viajes de negocios. Sabía que transportaba sus papeles de trabajo, su portátil y materiales de presentación en un gran maletín que guardaba en su oficina. Pero
Si tenía un vuelo temprano en la mañana, traía su bolso a casa la noche anterior y luego lo colocaba en una maleta para el aeropuerto. Este detalle era crucial. Necesitaba encontrar una oportunidad para registrar el maletín antes de su partida. Esperaba que su próximo viaje incluyera un vuelo temprano. Tomé la decisión deliberada de permanecer tranquilo y compuesto, sin mostrar señales de que algo andaba mal. Como era habitual, cuando los niños regresaron de la escuela, estaba ocupado con varias tareas y apenas tuve tiempo para pensar en mis sospechas. Sin embargo, la sombra de su infidelidad continuaba rondando en mi mente. Cuando Claire regresó del trabajo, me encontré en medio de un pequeño desastre. Mientras preparaba la cena, accidentalmente derramé un plato de frijoles, creando un desorden en el suelo. El caos resultante al limpiar y manejar las actividades de los niños me dejó algo desaliñado. Afortunadamente, ella no pareció notar ningún comportamiento inusual de mi parte en ese momento. Después de que se calmara el alboroto y todo estuviera limpio, la saludé con un beso en la mejilla. Nos sentamos a la mesa como normalmente lo hacíamos para disfrutar de la cena y conversar de forma habitual. Dada nuestra rutina, no esperaba que ella tuviera sospechas crecientes sobre su próximo viaje. Entonces, ¿te vas de viaje nuevamente en un par de días?, pregunté. Sí, respondió con poco entusiasmo. Es la misma rutina de siempre. No estoy emocionado por ello. Mi curiosidad me llevó a profundizar más. Si no lo disfrutas, ¿has considerado postularte para un puesto diferente? Has estado en la empresa durante bastante tiempo y tienes un buen entendimiento de varios aspectos de sus operaciones. Creo que podrías adaptarte a casi cualquier posición. Mencionó su deseo de ganar más experiencia antes de hacer la transición a un trabajo de escritorio. Sin embargo, apelé suavemente a su conciencia. En cuanto a los niños, realmente te extraño cuando no estás en casa, añadí esperando evocar un sentimiento de culpa. Lo sé. Lo siento, respondió con simpatía. También los extraño a todos. Buscando más detalles, continué. Entonces, ¿exactamente a dónde vas esta vez? ¿Te irás en la mañana dándonos la oportunidad de pasar algo de tiempo juntos antes de tu partida? La miré fijamente, consciente de que nuestros hijos podían escucharnos. A pesar de intentar parecer normal, mi ansiedad era evidente, ya que mi estómago rugía, dificultándome comer. Ella parecía pensar que todo estaba bien, ya que su reacción reflejaba la mía. Me preguntaba si tenía problemas estomacales, pero resultó que estaba comiendo sin mucho disfrute. Tal vez mis sospechas eran infundadas, pero la urgencia de registrar su maletín seguía presente, ya que podría proporcionar una idea de su lealtad. Solo voy a Denton, así que saldré mañana por la mañana a las 7:30, mencionó. Necesito algo que me mantenga en marcha hasta que regrese el viernes, agregó juguetonamente, guiñándome un ojo. Respondí de manera igualmente juguetona, tratando de mantener un sentido de normalidad. Para mi sorpresa, ella se sonrojó en respuesta. Su comentario sobre traer su maletín a casa la noche anterior a su viaje sugería que no pasaría por la oficina antes de dirigirse al aeropuerto. Dada su actitud aparentemente genuina sobre el próximo viaje frente a nuestros hijos y a mí, uno podría asumir que o no había estado involucrada en ninguna infidelidad durante sus viajes, o se había vuelto experta en ocultar tal comportamiento. Esperaba descubrir la verdad cuando examinara el contenido de su maletín la noche anterior a su viaje planeado. Claire regresó a casa de buen humor. Estacionó su coche junto al mío en el garaje como de costumbre y parecía visiblemente emocionada. Esto me dejó preguntándome si su entusiasmo se debía a nuestra conversación o si había otra razón detrás de ello. Al entrar a la casa, no trajo su maletín, suponiendo que aún estaba en el coche. Yo estaba ocupado preparando la cena, así que nos sentamos a la mesa. Ella me pidió casualmente si podía recoger su maleta del garaje después de que termináramos de cenar. Claro, respondí, tratando de no mostrar ninguna señal de sospecha. ¿Tienes todo listo para tu viaje?, preguntó, tratando de tranquilizarme. Oh, sí, es un viaje de rutina. Mi maletín está en el coche, listo para el viaje. Empacaré una bolsa de viaje con lo esencial. En un esfuerzo por mantener un sentido de normalidad, pregunté, ¿tienes algún plan mientras estés fuera? No, los niños y yo seguiremos nuestra rutina diaria habitual durante la semana. Tal vez podamos planear algo familiar para el fin de semana, respondió, mostrando entusiasmo por la idea. Suena como un plan, respondí genuinamente. Después de terminar la cena, ella amablemente me ayudó a limpiar la mesa en la cocina y cargó el lavavajillas.
Una vez que terminamos, fue al dormitorio a empacar sus cosas, mientras yo me dirigía al garaje para recoger su maleta. Al inspeccionar el coche, no encontré el maletín dentro, lo que me llevó a creer que estaba bien guardado en el maletero. Anticipando esto, ya había ideado un plan para acceder a él más tarde esa noche. Cuando regresé al dormitorio con su maleta, le pregunté casualmente: ¿sabes dónde están las llaves del coche? Parece que mi neumático está perdiendo aire lentamente. Si lo llevo a la estación, Jerry puede arreglarlo de inmediato. Por un breve momento, pareció desconcertada, pero luego buscó en su bolso y me entregó las llaves del coche. Propuso una alternativa diciendo: no podrías usar la rueda de repuesto, es para emergencias. Tomando una postura resuelta, respondí: sí, la rueda de repuesto es para emergencias, pero tenemos tiempo suficiente para arreglar esto correctamente. Creo que es lo mejor. Regresé rápidamente al garaje antes de que pudiera cambiar de opinión. Con rapidez, saqué su coche del garaje y me dirigí a The Junction Station, propiedad de mi amigo Jerry de la escuela. Al llegar frente a uno de los talleres, toqué la bocina para llamar su atención. Jerry me vio y abrió la puerta del taller, permitiéndome entrar antes de cerrarla detrás de mí. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó Jerry con curiosidad. Respondí: mi neumático debía ser arreglado aquí, pero necesitaba un poco de tiempo para revisar otra cosa. Percibiendo que podría tener problemas en casa, preguntó: ¿problemas en casa, amigo? Tal vez, admití con reluctancia. Abriendo el maletero y sacando el maletín de Claire, lo coloqué en un banco de trabajo cercano y lo desbloqueé. Jerry, al darse cuenta de que un cliente lo necesitaba, simplemente dijo: bueno, tengo un cliente, así que tómate tu tiempo, amigo. Asentí a Jerry, quien regresó a la pequeña tienda adjunta a su estación. Comencé a revisar el maletín meticulosamente, asegurándome de no alterar nada. Mis manos exploraron innecesariamente los bolsillos de la tapa y, para mi sorpresa, descubrí un paquete que llamó mi atención. Cuando lo saqué, mi corazón se hundió al darme cuenta de que era un paquete abierto de anticonceptivos con aproximadamente 3 piezas faltantes. Mis peores temores se confirmaron. Coloqué cuidadosamente el paquete de regreso donde lo encontré y cerré el maletín una vez más. Lo guardé en el maletero y lo aseguré justo cuando Jerry regresaba. ¿Encontraste lo que estabas buscando? ¿Qué pasa?, preguntó con evidente curiosidad. Me temo que sí, respondí, con un tono de voz mezclado de decepción y tristeza. ¿Te importa si me quedo aquí un poco más? Quizás podrías revisar la presión del neumático mientras finjo haber resuelto el problema. Jerry me miró con curiosidad, pero cumplió sin decir una palabra. Realmente era un amigo leal. Mientras atendía la presión del neumático, salí del taller y me detuve en una gasolinera. Llené el tanque de combustible, sin saber cuándo volvería a hacerlo por ella. Mis pensamientos estaban llenos de gratitud hacia Jerry por su comprensión mientras me dirigía de regreso a casa. Al entrar en el garaje, una sensación de oscuridad pareció envolver mis pensamientos, y el pánico comenzó a intensificarse, alimentado por la ira y la frustración. Era difícil comprender cómo podía traicionar nuestro matrimonio, a nuestros hijos y a mí de esa manera. En medio de las emociones decrecientes, centré mi atención en planear mis próximos pasos. Para asegurar la custodia de nuestros hijos, necesitaba pruebas concretas de su infidelidad y mala conducta. A pesar de sus defectos como pareja, reconocí su papel como buena madre. Los niños merecían una figura maternal en sus vidas. Aunque probablemente se le otorgarían derechos de visita, mi objetivo final era obtener la custodia legal total. Tendrá que explicar las razones de nuestro divorcio a su hermano y amigos. Al entrar en la casa, llamé desde el dormitorio diciendo: todo está listo. Solo era un problema menor con un clavo. Está bien, gracias, respondió, aún evitando el contacto visual. Buscando consuelo, fui a la cocina por una cerveza y luego me acomodé en la sala familiar con los niños, quienes estaban absortos viendo un programa de televisión. Unos 30 minutos después, Claire se unió a nosotros en la sala y se sentó a mi lado en el sofá. Para entonces, mis emociones se habían calmado, pero una profunda tristeza me invadió al darme cuenta de que nuestra familia, antes feliz, pronto sería cosa del pasado. Para mi sorpresa, Claire se acercó más y se acurrucó conmigo, susurrándome al oído. Preguntó: ¿estás listo para esta noche? Después de dar un sorbo a la cerveza, respondí: creo que sí, pero me duele el estómago. Claire respondió con simpatía: oh, eso es una pena, cariño. Aferrándose a mí, Claire dijo suavemente: te amo
y yo instintivamente puse mi brazo alrededor de sus hombros, luchando con sentimientos encontrados. A pesar de su traición, todavía había un indicio de afecto por parte de ella. No podía evitar preguntarme por qué lo hizo. ¿Era por emoción o por una necesidad de más conexión de la que yo podía ofrecer? Tal nunca lo entendería completamente, pero lo que estaba claro era el daño a mi confianza en ella. Acostamos juntos a los niños, y mientras ella besaba a nuestros pequeños ángeles para desearles buenas noches, no pude evitar mirarla, sabiendo que por la mañana ya no estaría. Sus mentes jóvenes ya estaban acostumbradas a sus frecuentes viajes, por lo que su inquietud era mínima. Esa noche, hicimos el amor, pero careció de la pasión habitual. Percibiendo mi angustia, Claire preguntó ansiosamente: ¿Todavía te molesta el estómago, querido? Asentí y respondí: sí, pero puedo manejarlo. Deseando desesperadamente que eligiera nuestro amor y matrimonio por encima del próximo viaje, pregunté: ¿realmente necesitas ir en este viaje? En el fondo deseaba que todo fuera solo una pesadilla que desapareciera. Ella suspiró y respondió con disculpas: lo siento, cariño, pero este viaje es necesario. Haré todo lo posible por terminar rápido y regresar a casa lo antes posible. Realmente estoy deseando que llegue el fin de semana con todos ustedes. Con el corazón pesado, suspiré y dije: está bien, cariño, es hora de dormir. Tienes que levantarte temprano para tu vuelo. Me daré una ducha rápida ahora para no preocuparme por ello por la mañana. De acuerdo, respondió ella. Mientras se metía en la ducha, un impulso me llevó a inspeccionar su maleta para ver qué había empacado. Aunque la ropa en la parte superior parecía profesional, me sorprendió encontrar, al examinar más a fondo, una selección de su lencería más seductora y un pequeño vestido negro de cóctel en el que siempre se veía irresistible. Respetando su espacio personal, cuidadosamente devolví todo a su lugar, cerré la maleta y regresé a la cama. No pude dormir esa noche, y cuando escuché a Claire moverse alrededor de las 5 de la mañana, me quedé en la cama, eligiendo no despedirme de ella como solíamos hacer. Sentí una mezcla de cansancio y tristeza. Al inclinarse para darme un beso en la mejilla antes de irse, preguntó: ¿sigues sintiéndote mal, cariño? Asentí simplemente, luchando por expresar el tumulto dentro de mí. Con el sonido de la puerta del garaje cerrándose, finalmente me levanté de la cama y me dirigí a la ducha. Sabía que el día estaría lleno de desafíos. Después de despedir a los niños para la escuela y desayunar, busqué en la guía telefónica servicios de detectives privados. Mis criterios principales eran localizar una agencia con presencia nacional, preferiblemente en la ciudad a la que Claire se dirigía. Contacté a varias agencias y finalmente encontré una con una sucursal en su destino. Organicé una reunión para esa misma mañana, con la esperanza de que pudieran proporcionarme la información necesaria. Mi siguiente tarea era encontrar un abogado de divorcio. Un amigo me había recomendado un abogado en particular, así que busqué sus datos de contacto y lo llamé. Concerté una cita para la tarde, esperando que este abogado pudiera guiarme a través del desafiante proceso que estábamos a punto de enfrentar. Cuando llegué a la oficina del detective privado, discutí mis preocupaciones y organicé que Claire fuera vigilada la noche que estuviera fuera. Les proporcioné una foto de Claire y detalles de su ruta de viaje para facilitar su identificación. Me aseguraron que tomarían fotos y compilarían un informe sobre sus actividades tan pronto como concluyera su jornada laboral. Para garantizar una comunicación fluida, acordaron enviar información por correo electrónico a su oficina en Denton y prometieron entregar un informe completo para la mañana del lunes. Satisfecho con su compromiso, hice un pago inicial considerable como adelanto por sus servicios. Me informaron que tal vez no podrían capturar fotografías, pero se esforzarían por proporcionar tantas imágenes incriminatorias como fuera posible. Estuve de acuerdo en que sería suficiente. Mi reunión de la tarde con el abogado transcurrió según lo previsto. Me explicó que en nuestro estado, el divorcio se rige por el principio de no culpabilidad, lo que significa que no es necesario asignar culpas. Sin embargo, dado que soy el principal cuidador de nuestros hijos, es probable que se me otorgue la custodia. Era crucial para mí entender que Claire recibiría derechos de visita significativos para nuestros hijos. Además, nuestra propiedad se dividiría por igual, con un reparto equitativo del 50%. No sería necesario el pago de manutención debido a nuestros ingresos similares, pero dado que tendría la custodia de los niños, Claire estaría obligada a pagar la pensión alimenticia. En cuanto a la herencia que recibió, no tenía importancia para mí y necesitaba conservarla para ella misma. Mi prioridad principal era el bienestar de nuestros hijos.
Instruí al abogado para que preparara los documentos necesarios y se los entregara a Claire el lunes, citando diferencias irreconciliables. También le pedí que aceptara abandonar nuestra casa inmediatamente después del divorcio. El abogado confirmó que como tutor de los niños tenía la autoridad para hacer esta solicitud. Se decidió que una vez que los niños cumplieran 18 años, venderíamos la casa y dividiríamos las ganancias por igual. Al salir de la oficina del abogado, sentí una sensación de satisfacción al darme cuenta de que la vida avanzaría para mí y los niños, mientras Claire tendría que enfrentar las consecuencias de su traición. En ese momento no tomé medidas inmediatas sobre nuestras finanzas, seguros u otros asuntos legales. Asumí que tendría suficiente tiempo para abordar estos problemas después de entregarle los papeles del divorcio. Dada su herencia, creí que no tendría que preocuparse por su parte de nuestros ahorros conjuntos. Cuando llegó la hora de que los niños regresaran de la escuela, me dirigí a casa para recibir el autobús. El viernes por la tarde, cuando Claire regresó, amablemente le ofrecí encargarme de su ropa, pero ella se negó cortésmente, insistiendo en que lo manejaría más tarde. No pude evitar sonreír, reconociendo lo travieso que había sido. En el fondo, entendía completamente por qué prefería encargarse de la ropa ella misma. Era crucial para ella mantener sus aventuras extramatrimoniales ocultas a toda costa. Más tarde, mientras estábamos acostados en la cama, Claire expresó preocupación por mis problemas estomacales persistentes y sugirió que viera a un médico. Esto ha durado demasiado tiempo, enfatizó. Respondí juguetonamente, dejándole saber que planeaba probar un nuevo medicamento recomendado por un amigo para abordar mis problemas estomacales persistentes. Expresé optimismo de que esto resolvería el problema y la traería de regreso a mí pronto. Cuando nos abrazamos, susurró que me extrañaba profundamente. El lunes, cuando los niños se fueron a la escuela y Claire salió hacia el trabajo, recibí una llamada de la agencia de detectives, informándome que tenían listo un informe. Les dije que estaría allí en breve, y en menos de 30 minutos estaba sentado con el gerente de la oficina discutiendo los detalles. El gerente me informó que un informe con fotos adjuntas había sido enviado por fax desde Denton esa mañana. Admitió que no había tenido tiempo de leer todo el informe, pero tras un vistazo rápido y una revisión de las fotos, parecía altamente incriminatorio. Tomé una copia del informe y comencé a leer su contenido. El sujeto del informe fue identificado como Claire Barton. Según los registros, la vigilancia de la mujer comenzó a las 5:17 p.m. del miércoles 16 de junio en el vestíbulo del Hotel Denton Marriott. Su identidad fue confirmada comparando una foto obtenida de la oficina de Merville. Al examinar más de cerca el informe, resultó que llevaba una credencial de la empresa, lo que confirmaba aún más su identidad. El informe detallaba sus movimientos, señalando que llevaba un maletín cuando entró en el ascensor. Un miembro del personal la acompañó y verificó su llegada a la habitación 414 a las 5:23 p.m. Es importante mencionar que el informe subrayó que estaba sola en ese momento. Además, el informe incluía una fotografía etiquetada como anexo 1A, mostrando a Claire vestida profesionalmente antes de entrar en la habitación. En la foto, estaba claro que aún llevaba sus anillos, capturados discretamente con un teléfono móvil. El informe afirmaba que los agentes habían alquilado una habitación frente a la suya. A las 6:31 p.m., recibieron una señal de que había salido de su habitación y se dirigía al ascensor. Un minuto después, a las 6:32 p.m., salió del ascensor y entró al vestíbulo. El informe señalaba que estaba vestida como se describía en el anexo 1B. Al examinar la foto, era evidente que Claire llevaba un pequeño vestido negro de cóctel combinado con zapatos de tacón alto. También estaba adornada con un collar que le había regalado en nuestro 10º aniversario. Sin embargo, lo que más destacó fue la ausencia de los anillos de boda en su mano izquierda. La foto mostraba claramente que no los llevaba puestos. Otra foto, identificada como anexo 1D, mostraba a Claire y a un hombre en un abrazo estrecho, compartiendo un beso apasionado mientras estaban sentados en un reservado. La intensidad de su conexión era claramente visible en la imagen. A las 8:51 p.m., el informe señalaba que ambos salieron del restaurante. Luego tomaron el ascensor y subieron al piso de Claire. Otra foto, etiquetada como anexo 1E,
capturaba el momento en que Claire y el hombre entraron en su habitación, específicamente la 414. En esta imagen, Claire parecía ligeramente intoxicada, pero innegablemente satisfecha con los eventos de la noche. A las 11:13 p.m., el hombre salió de la habitación de Claire y abandonó el edificio. El informe incluía el número de matrícula de un coche registrado a nombre de Alexander B. Tate, residente en 1424 Aelia Drive, en Denton. Cabe destacar que Alexander B. Tate estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Al profundizar más en los detalles del informe, quedó evidente que Claire repitió sus acciones la noche siguiente con otro hombre. El informe llevaba la firma de un investigador de Denton. Esta revelación me llenó de profunda ansiedad y resentimiento. Quedó claro que mi esposa llevaba una vida promiscuosa mientras estaba fuera de casa. No podía aceptar sus acciones. Era una traición que superaba mis peores expectativas. Incluso el hecho de que Claire hubiera perdido sus anillos de boda no la detuvo de ser descuidada. Después de pagar la cuenta con el detective privado, les agradecí y me fui. Me aseguré de tomar 2 copias adicionales del informe, que fueron grabadas en un CD, para mantenerlas a salvo. Una vez en casa, no perdí tiempo y llamé de inmediato a mi abogado de divorcio. Pregunté sobre el estado de los documentos de divorcio, y el abogado confirmó que estaban listos para presentarse. Sin dudarlo, les pedí que iniciaran el proceso de presentación y solicité específicamente que los documentos le fueran entregados públicamente en su lugar de trabajo al día siguiente. El abogado me aseguró que esto podía hacerse sin problemas y me pidió la dirección de su lugar de trabajo, la cual proporcioné de inmediato. Mis intenciones eran claras. Buscaba humillarla durante el proceso legal. Entregarle los papeles de divorcio en su lugar de trabajo no solo satisfacía mi deseo de venganza, sino que también servía como una forma de justicia por sus acciones. Esa noche no hubo amor entre nosotros. Claire parecía darse cuenta de que algo andaba mal, quizás sospechando que había descubierto algo inquietante. Aunque no expresó directamente sus preocupaciones, mostró esperanza en mi pronta recuperación. Curiosamente, también parecía algo reservada, pero decidí no comentar al respecto y simplemente lo ignoré. A la mañana siguiente, me levanté temprano después de una noche de poco sueño. Me sumergí en el trabajo en la computadora hasta que escuché a los niños despertarse y luego fui a la cocina a preparar el desayuno. Después de la comida, me despedí de Claire cuando se fue al trabajo. Se acercó a mí para darme un abrazo y un beso, pero respondí con un abrazo medio juguetón, animándola a salir rápidamente. En ese momento sentí que ella podría haber tenido una idea de lo que le esperaba. Al cerrar la puerta detrás de ella, las lágrimas llenaron sus ojos y susurró: «Te amo». Después de su partida, una profunda tristeza me invadió y sentí el impulso de soltar mis lágrimas. Sin embargo, rápidamente me recompuse, ya que los niños requerían mi atención y necesitaba prepararlos para el autobús escolar. Alrededor de las 10:45 antes, el teléfono sonó, interrumpiendo nuestra rutina matutina. Al mostrar el lugar de trabajo de Claire en la identificación de llamadas, respondí sin pronunciar una palabra. Hubo una breve pausa mientras la persona que llamaba se daba cuenta de que no estaba dispuesto a conversar. Con una voz temblorosa y en un susurro, Claire dijo: «Lo siento». Poco después, la línea quedó en silencio y yo permanecí en silencio también. Claire no regresó a casa esa noche y me pregunté si continuaba con su juego engañoso, aparentemente indiferente a su esposo. Si bien reconocía que mi enojo estaba justificado, también consideré que tal vez había sido demasiado duro con ella. Los niños, desanimados por la ausencia de su madre, se preguntaban dónde estaba. Para levantarles el ánimo, los invité a cenar en un McDonald's. Cuando regresamos a casa después de la cena, los niños estaban exhaustos y se fueron directamente a la cama. A la mañana siguiente, Claire llamó con una solicitud. «Cariño, ¿puedo volver a empacar mis cosas? ¿Podemos hablar?» Inicialmente, un sentimiento de culpa me invadió, pero rápidamente se desvaneció. Respondí con calma: «¿Por qué no vienes entre las 9:00 y el mediodía? Entonces los niños y yo no estaremos aquí».